que escriban sobre temas que ustedes han, que comprendan, o sea, que donde lo que se juega más que nada va a ser la comprensión y el razonamiento de los temas. No solo memoria, memoria, memoria. Por supuesto que algo de la memoria van a tener que usar, pero lo más importante va a ser que entiendan los temas, porque por ahí vamos, en el parcial van a aparecer o ejemplos o situaciones en el cual ustedes van a tener que aplicar lo que leí, lo que se leyó, pero no tanto recordar nada de eso de definiciones y todo eso, no, porque lo tienen en el texto, van y lo buscan y ya está. ¿Está bien? Está bien. Entonces eso para el parcial va a ser corto. Ya todavía no han tenido nadie ningún parcial, ¿no? No. ¿Y cómo va a ser? ¿Vamos a estar conectados así tipo Zoom o hacemos y entregamos? No, lo hacen por la página, por Ah, la plataforma y como una actividad más. está bien. Y se va a cerrar a las 8, digamos. Esta clase es de las 8. De las 6 a las 8 es la clase esta. Así que ahí se va a cerrar. Perfecto. ¿Cómo van con los temas? Bien. Las chicas me habían dicho que el tema que está costando mucho es el texto de Vaquero, ¿no? Sí. Vaquero y Terici, que habla de los componentes de la situación educativa. Yo creo que con ese no tuvieron problemas, ¿no? Lo entendió, dice Solange, al Lo tema ese. entendió. Sí, porque la actividad de los componentes en general lo hicieron bien. ¿Qué tienen dudas sobre lo que el texto dice anterior a los componentes de la actividad educativa? Hola, profe. ¿Solo desde la página 11 empezamos a leer ese texto? Sí, en principio sí. Pero lo que vamos a hacer en esta clase y la próxima es justamente trabajar la primera parte de Vaquero. Yo esperaba primero si ustedes traían dudas, y esperen un cachito. Si ustedes tenían dudas y si no, entrábamos directamente en la primera parte de Vaquero, donde habla de descontextualización, habla de otros temas como aprendizajes artificiales, dice él, y habla de los componentes duros de la educación, pero bueno, yo primero quería saber si tienen dudas acerca de los temas que vimos. Un tema que había presentado, que me dijo una alumna Barreiro, me parece que era acerca del concepto de sujeto. Sí, hola profesora. Yo también tengo un problema ahí con la definición de sujeto, porque Corvo Sabatel tiene muchas definiciones. ¿Y cuál sería la acertada para la psicología educacional? Está bien.
no es que haya una acertada, sino que lo que cuenta Corbo y Sabatel ahí es que cada línea teórica tiene una definición diferente de sujeto. Entonces, si consideramos que la psicología se ocupa de los sujetos, en parte se ocupa de los sujetos, se ocupa de la mente, de los procesos psicológicos, bueno, de varias cosas, pero en principio también se ocupa de la construcción subjetiva. Pero ¿qué pasa? No es que haya una definición de sujeto que sea buena y otras no, sino que según la línea teórica existe existen diferentes definiciones. Por ejemplo, el psicoanálisis dice que el sujeto, cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de un sujeto dividido en consciente, inconsciente y preconsciente. Bueno, ya eso no se preocupen porque vamos a ver en el futuro qué quiere decir eso. Si hablamos de la teoría psicogenética, que es otra línea teórica, dice que el sujeto es el sujeto epistémico, o sea, habla de cómo el sujeto conoce y cómo pasa de un estado de desconocimiento a uno de conocimiento, de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. De eso se preocupa la teoría psicogenética, o sea, habla de cómo se constituye el sujeto de otra manera. Después, si vamos a la psicología cognitiva, da otra definición de sujeto. Y donde le importa más lo que tiene que ver con la conciencia, con la estructuración de los conocimientos, cómo se organiza la memoria, todo eso. No importa ahora, no se les va a pedir en el parcial que sepan ahora qué dice cada psicología, porque eso lo vamos a ir viendo durante el año. Profe, Sí. a mí con el último, primero hay un tema, yo estoy cursando esta materia con usted y además psicología del desarrollo. Y se me terminan como mezclando las dos materias todo el tiempo, porque van como medio tratando lo mismo por ahora, ¿no? Porque yo estoy en el aire. Si estamos viendo lo mismo, decís. Sí, no coinciden los temas. Corbo Sabatel están en las dos materias. Si ese autor sí, porque necesitábamos saber para psicología del desarrollo también la concepción acerca de lo que el sujeto es. Pero después, yo les pido que cuando hablen habiliten el micrófono y después lo cierren porque si no, si ustedes se mueven, eso se escucha todo. En psicología del desarrollo vemos cómo se arma el aparato psíquico y cómo se estructura el sujeto en según las diferentes teorías. En psicología educacional no estudiamos cómo se estructura el sujeto, estudiamos solo cómo conoce el sujeto, cómo es el aprendizaje desde las diferentes teorías, pero no estudiamos cómo se arma lo psíquico. Sí vamos a saber cómo es la definición acerca del sujeto, pero no cómo se constituye. Nosotros en psicología del desarrollo vemos cómo se constituye el sujeto para el psicoanálisis, cómo se constituye el sujeto para la teoría de Piaget y cómo se constituye el sujeto para la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural, y para la psicología cognitiva también. Pero acá en psicología educacional solo vamos a estudiar
lo que dicen las diferentes teorías con respecto al aprendizaje. Y no estudiamos el desarrollo en psicología educacional. Ok. Y para este parcial, ¿nos puede decir puntuales cuáles son los temas? Sí, los temas que vimos, que son bien poquitos. El texto de Lichiri, el texto... Perdón, profe, el texto de... Lichiri. Ahora te digo las letras. Es E, L, I, C, H, I, R, Y. Perfecto. Lichiri, el texto de Corvo y Sabatel. ¿Te digo las letras o no? Ese lo recuerdo, gracias. Corvo y Sabatel. El texto de J. Trilla, Trilla, T-R-I-L-A. Gracias. Y el texto de Vaquero, de Vaquero y Terigi. El texto de Vaquero y Terigi, que en esta clase y la próxima vamos a ver si alcanzamos hoy, lo que quiere decir descontextualización, componentes duros y la artificialidad en el aprendizaje escolar. Entonces entraría, el texto de Vaquero a mí me interesa explicarlo mucho porque es difícil de entender. ¿Quedó claro? Vos me habías preguntado, Barreiro, ¿no? Sí, a mí el último texto yo lo leí completo, no lo leí desde la página 11, y me costó, es como que yo sentí que iba y venía tanto que llegó un momento que me perdí. De hecho, la última actividad no la entregué todavía porque quería ver si hoy podía terminar como de entenderlo para armarlo. Claro, claro. Lo que pasa es que en esta materia nosotros estudiamos la psicología en correlación, como dice Lichiri, se correlaciona, se relaciona con lo que es el sistema educativo. El Lichiri habla de interrelación y correlación entre la psicología y lo que significa el sistema educativo, o sea, lo que significa el aprendizaje, la actividad escolar, las diferentes formas de conocimiento. Entonces, vemos psicología por un lado, pero todo lo que tiene que ver con el sistema escolar. La psicología vemos, o sea, la psicología que nos dice qué es el sujeto, nos dice cómo se estructura. Acá no vamos a estudiar cómo se estructura porque se supone que eso lo vemos en psicología del desarrollo. Vemos las diferentes, desde la psicología nos cuenta cuáles son las problemáticas psicológicas que impiden o posibilitan el aprendizaje. Eso nos dice la psicología. Ahora, lo que en esta materia también vamos a estudiar, todo lo que tiene que ver con educación y cómo se relacionan con la psicología, cómo se interrelacionan, o sea, lo que tiene que ver con el aprendizaje, con lo que ustedes ya vieron, con las características de la escuela, que nos contó Trilla, ¿se acuerdan? Que hablaba de las características, o sea, lo que pasa en la escuela, lo que tiene un tiempo determinado, bueno, se produce en un espacio determinado, lo de
la relación maestro-alumno, los contenidos, etcétera, las características de la escuela que vimos en Trilla. Y lo que nos dice Vaquero, que habla de los componentes. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Adelante, cambio. Yamila, respecto Sí. a los trabajos, ¿cómo sabemos que no están incompletos o que les falta información? Lo digo por las correcciones, porque a veces no sé si están del todo bien, si les falta algo. Yo sí, si está mal, les digo. Y les pido, algunos mandé, les digo que ¿cómo es? Les digo, esperen que tengo acá una chica que no puede entrar, no sé qué pasa. Les comento, ahí en la corrección les digo, si está bien, queda aprobado. Y si hay un problema, que hay una dificultad o algo que está mal, yo les digo que lo vuelvan a hacer. Aprovecho a avisarle a Adrián que cambiamos, así descansa. Ah, bueno. Ahora Adrián sigue Gisela, dice. Entonces, eso, yo les digo cuando está mal. O si falta algo, está muy... Y también en el foro. Lo que pasa es que me he atrasado con las correcciones porque la verdad, 100 correcciones se me está haciendo un poco complicado poder llevarla adelante. Y porque son 90 alumnos más los de trabajo de campo, así que disculpen que voy atrasada con las correcciones. Pero después de los foros, vuelvan a entrar ustedes, porque yo pongo las correcciones en los foros, aunque por ahí pasó 3, 4 días que ya se cerró. Espero poder ir más ajustada con el tiempo en las próximas clases. Profesora, hablando del foro, cuando usted nos pidió que dijéramos alguna anécdota sobre la escuela, de algún recuerdo, pero a base del texto de Trilla, yo vi que usted corrigió y bueno, varios nos equivocamos cuando hablamos de espacios de aprendizaje descontextualizados. Sí. ¿Nos podía aclarar ese tema, por favor? Sí, cómo no. Cuando Trilla y el mismo Vaquero habla de descontextualización, lo que está hablando son de que en la escuela se producen conocimientos que tienen que ver con situaciones lejanas, o sea, se aprende temas relacionados con cosas del contexto en que ese aprendizaje se da, y se aprenden, se logran conocimientos que tienen que ver con situaciones alejadas del contexto de ese niño. Yo les ponía en el foro el ejemplo de que aprendemos sobre países lejanos, sobre historia, geografía de países lejanos, aprendemos sobre lenguaje, sobre matemáticas, pero, por ejemplo, aprendemos a usar la división, pero después o la regla de 3 simple, y después la usamos en diferentes ámbitos que no tienen que ver específicamente con la escuela, ¿no? O conocimientos de geometría que después en el futuro nos pueden servir para pensar en cómo empapelamos, qué sé yo, por decir un ejemplo. Cuando tenemos que pensar qué piso vamos a comprar o cuánto papel vamos a usar para empapelar la casa, qué sé yo. O cuando o sea, son conocimientos que no tienen que ver con la actividad del niño en el momento que lo está aprendiendo. Lo usamos en situaciones lejanas a el hecho ese, al hecho que está ocurriendo en la situación escolar. En ese sentido, descontextualizado. Pero también Vaquero habla, lo cita Trilla,
y en las páginas anteriores a la página 11, Vaquero también habla de descontextualización. Y Profe, habla... ¿no es como el instrumento mediador? Esperen un cachito. Disculpen, no. El instrumento mediador puede ser el aprendizaje de la escritura, de las matemáticas, pero cuando se refiere a aprendizaje descontextualizado, se refiere a aprendizaje que no tienen que ver con el presente, con el contexto inmediato que el niño está aprendiendo. Nosotros aprendemos regla de 3 simples en ese momento y después lo usamos en la vida adulta, lo usamos para diferentes situaciones o aprendemos a escribir y se aprende a escribir ahí en la escuela, pero después se usa en situaciones remotas, lejanas al hecho de la escuela, ¿no? Como por ejemplo aprender a escribir un currículum o aprender a escribir una poesía, que eso será ahí en ese momento o años después o en otras situaciones. A eso se refiere con descontextualizados, tanto Trilla como Vaquero. Ahora Vaquero, ¿hasta ahí vamos? Hola, buenas tardes, profe. Hola Verdugo, ¿cómo le va? Bien. Yo lo que había entendido por aprendizaje descontextualizado es como, no se aprende el contenido, pero no llevado a la práctica, digamos. Eso es lo que entendí. No. Por ejemplo, cuando uno aprende algo, o sea, hay diferentes escuelas que tienen diferentes corrientes y hay escuelas que tratan de llevar a la práctica esos contenidos que están enseñando. Sí. ¿Tiene que ver un poco con eso? Cuando, o sea, si suponete que estudias no sé, algo de química, podés ver ahí una reacción química en el laboratorio de tu colegio, pero después también eso el hecho de poder descontextualizar ese conocimiento te va a servir para entender algo, si alguna vez te cuentan algo de, no sé, de química, de una sustancia que se mezcla con la otra, ya ahí, cuando vos aplicaste ese conocimiento, lo sacaste del contexto, ya pertenece a otro lugar y es lejano a la situación esa. Y lejano en el tiempo y en el espacio y en todo. Por eso descontextualizado, porque no se estudia solo lo que ocurre en la escuela. Se aprenden temas y conocimientos que tienen que ver con situaciones más lejanas en el tiempo y en el espacio. Gracias, profe. Sí. Bueno, pero igual seguimos charlando de esto. También Vaquero habla de descontextualización porque habla de efectos de descontextualización y ¿saben a qué se refiere con esos efectos? Efectos en la capacidad de lógica, en la capacidad de razonamiento lógico, efectos en la capacidad de memorizar y efectos en la capacidad de representación espacial y tridimensional. O sea que, traducido esto, todo lo que nosotros aprendemos en la escuela primaria y secundaria genera efectos en nuestra manera de procesar la información.
en nuestra capacidad intelectual. O sea, eso lo agrega Vaquero. En el texto lo van a encontrar. Parece chino, pero eso es lo que dice Vaquero ahí, cuando habla de efecto descontextualizador. O sea que nuestros aprendizajes, estaba mirando que una chica quiere entrar y todavía no termina de entrar. Nuestros aprendizajes en la escuela no solo, o sea, aprendemos todo lo que ya sabemos que aprendemos, sino también ese efecto, dice Vaquero, descontextualizador, genera efectos positivos en nuestra organización intelectual, digamos. Él dice, Vaquero, que no están lo suficientemente estudiados, y hace alguna referencia, en ese tema ahí lo cita a Rogoff. Pero cuando cita a Trilla, se refiere, con respecto a descontextualizado, a temas que uno tiene que, digamos, la posibilidad que tiene el aprendizaje escolar de ser aplicado en otras situaciones, chicas, es eso. Lo que pasa también que a veces es tan remoto, uno estudia las fórmulas que si no las lleva al contexto, a veces no se entiende mucho. Sino, o ciertos fenómenos que uno los puede ver de la botánica o de la química, o que si uno no los ve ahí en el laboratorio de la escuela o en la situación más cercana, por ahí no termina de entenderlos. Por eso que se habla, muchos trajeron el ejemplo de la recontextualización en el foro. ¿Se quedó claro esto? ¿Qué les duda les genera esto de ahora de la descontextualización? Si quieren preguntar, saquen el microfonito y pregunten tranquilas nomás, ¿sí? O tranquilos. Tenemos un muchacho por ahí. Ahora me queda mucho más claro el tema del aprendizaje descontextualizado. Claro. Faltaba esa explicación de para qué sirve, ¿no? Que después el aprendizaje lo utilizamos en diferentes situaciones. En muchas, y para entender situaciones X de la química, de la física, de matemáticas. Vieron que uno va al supermercado y a veces tiene que hacer un problemita, una regla de 3 simple. Si vieron que el precio está por kilo, a veces está el precio por kilo en el supermercado, pero otras veces no, uno tiene que hacerlo mentalmente. No sé si ustedes van al supermercado, algunas son muy jovencitas, por ahí no van nunca. Por ejemplo, cuando a los chicos en la primaria los hacen jugar a esto del supermercado, justamente, con el dinero que viene en los manuales y eso, es un aprendizaje descontextualizado. Ahí ahí es en contexto. O sea, lo recontextualizan. Ahí están aprendiendo en el contexto, pero cuando el chico después lo va a aplicar en diferentes situaciones, ahí es descontextualizar, o sea, lo aprendió y lo usa en otras situaciones. En muchas. Profesor, quiere decir que entonces la mayoría de nuestro aprendizaje es descontextualizado. Sí. Muy pocas veces lo recontextualizan, Sí. excepto en esos casos, como por ejemplo jugar al supermercado. Claro. Y así se aprende más, en realidad se aprende más cuando uno lo recontextualiza.
o cuando damos un ejemplo, o sea, ahora mismo nosotros estamos estudiando Vaquero y poniendo un ejemplo, lo estamos trayendo acá para poder entenderlo, pero si no es un tema